la famosa Ley Bartlett. Por supuesto, no solo estuve, participé. ¿Quién va a decir que hicimos algo contrario a la Constitución? Nadie. Pero sí rompían definitivamente la división de poderes. No. ¿Por qué no, en lugar de haber hecho eso, se toma la decisión de volver a ser municipios más de una junta auxiliar? Bueno, ese es un tema que yo también luché por él, ¿eh? ¿Sigue siendo priista? Sí, soy priista y te digo, no, soy completamente enemigo del PRI. Ahora, de este PRI. ¿renunciaste o no? Renuncié de viva voz. Y renuncié y dije que estaba avergonzado. No te fuiste a otro partido. Bartlett puntualmente le decía a los priistas que entregarle la electricidad a los extranjeros nos iba a costar muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que pasó con tu acción como abogado dentro de la Comisión Federal de Electricidad con respecto a este tema? Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a alguien con el que no solo una vez, sino muchas veces hemos dialogado, discutido, llegado a acuerdos y a desacuerdos, porque esa es la política. Está con nosotros Carlos Mesa Viveros. Para algunos, demonio. Para otros, ángel. Vamos a ver y vamos a empezar. Y no quiero perder el tiempo, Carlos, y bienvenido. No quiero perder el tiempo en por qué entraste a la escuela o no entraste a la escuela. Claro. Quiero irme a temas que tenemos tú y yo pendientes que discutir. Y el primer tema es la famosa Ley Bartlett. La Ley Bartlett tenía aberraciones de salida, como la intervención directa del Estado, me refiero al gobernador del Estado, en las juntas auxiliares de pueblo. No, en los ayuntamientos. O en los ayuntamientos. Quería meter la mano, quería centralizar la operación de ejecución. ¿Tú estuviste en ese? Por supuesto, no solo estuve, participé del texto y de la ley en general. Mira, esto se ha satanizado mucho y te voy a decir, y te lo voy a decir con pruebas, de hecho, con debates que tuvo Bartlett con Diego Fernández. Diego Fernández y el abogado que estaba en el Senado, ahorita te digo cómo se apellida, que era el litigante de Acción Nacional, nos acusaban de que estábamos rompiendo con el federalismo. Pero te voy a decir, y qué bueno que me preguntas esto. En ese entonces estaba Calderón de presidente del PAN y estaba Zedillo como presidente. Es cierto. Y estaba el debate por la reforma electoral, que era un tema que le interesaba mucho a Zedillo. El PAN, con los grandes asesores que tenía, pues necesitaba que la distribución de los recursos del Sistema Nacional de México para trasladar los recursos federales a los estados fuera de acuerdo a la población y no como se distribuían normalmente. ¿Qué pasaba con el tema de la distribución de recursos que aterrizaban a los municipios de acuerdo a la población? Que los municipios con mayor población eran proclives o tenían una ideología más de derecha que de centro izquierda, etcétera. Pero ese no era el problema. En la Constitución se establece claramente que el gobernador que va a entrar cuando ya fue electo tiene que preparar su plan estatal de desarrollo, como el Plan Nacional de Desarrollo, donde participa la sociedad. Entonces toda la sociedad hace aportes y demanda qué es lo que quiere, qué es lo que se requiere, etcétera. Nuestra Mixteca, nuestra sierra en general, estaba en una situación de extrema pobreza, como lo sigue estando, ¿no? Y requería de una serie de políticas públicas que pudieran aterrizar
en esos lugares que no conocemos, que la gente no imagina, donde no hay luz, donde el pan de cada día es un verdadero triunfo para poderlo conseguir. Y si tú en este gobierno, en el gobierno de Puebla, tú tienes un programa indígena, tienes un programa para la Sierra Negra, tienes un programa para la Mixteca, tienes una serie de programas en donde los recursos ya no van a llegar y ya no los vas a poder distribuir como los pensabas distribuir. Había que hacer algo, pero ese algo tenía que ser de acuerdo a la Constitución. Y lo voy a decir porque pues lo pueden checar, por favor, en sus casas. Artículo 115, fracción cuarta, inciso B de la Constitución dice: los congresos de los estados fijarán las bases para la distribución de los recursos. Ergo, estaba acostumbrado que de acuerdo al sistema de planeación nacional en materia de fiscal, después a ti te tocó la etiquetación de los recursos y los planes, etcétera. Se hizo una ley que posteriormente fue conocida como Ley Bartlett, que era la ley para el federalismo hacendario, y que en su exposición de motivos se centraba específicamente en lo que había propalado, difundido con mucha pompa Zedillo en su plan nacional de gobierno, que era la descentralización. Entonces nosotros tomamos el 115 fracción cuarta inciso B y dijimos: momento, no se equivoquen, acá no se trata de situaciones políticas donde Calderón le tuerce la mano y le da un pulsito a Zedillo, y Zedillo hace lo que se le antoja a Calderón, y entonces conviene para que salga la reforma electoral en que se iban a distribuir los recursos de acuerdo a población. Se hace esa ley que ya platicaremos, donde los militantes de Acción Nacional de alto rango, los varones de Acción Nacional, van y se encadenan para que no se pueda leer en el Congreso esta ley. Y en me estás incluyendo porque yo también me fui encadenaste, por supuesto. Entonces Fauci Hamdam, que ya me acordé, y te digo porque nos tocó contestar. Era abogado muy cercano de Diego. Pero el jefe Diego, pues era el jefe. Entonces, en ese entonces, Zedillo había aprobado la inclusión en la Constitución del 105 constitucional, que prevé ahora mismo las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales cuando hay invasión de esferas entre Estado con otro Estado, municipio con otro Estado, un Estado con la Federación, etcétera, etcétera. Entonces, promueven la controversia constitucional en contra precisamente de la ley. Esa controversia constitucional es del conocimiento del Pleno de la Corte. Se llevó a cabo el estudio y el análisis, y recordarás que en esa ley Bartlett, o ley para el federalismo hacendario, se encontraban, tú hablabas de las juntas auxiliares, se encontraban inmersos una serie de disposiciones, de normas que establecían lo que se llamaban coplademunes, sí, comités de planeación municipal, sí, y que en efecto la Corte declara que son no inconstitucionales, porque en la controversia constitucional no declaras la inconstitucionalidad de la norma, la invalidez de la norma, que pueden decir los juristas exagerados, pues es lo mismo, la invalidez de la norma, y nos las declararon inválida. ¿Por qué? Porque decían, hay una intromisión del Estado que era finanzas, vía finanzas, que era el comité de planeación municipal. Tú dime qué es lo que quieres, me haces tu programa y yo te doy los recursos. Eso le correspondía a los municipios, evidentemente. Claro. O sea, tú no podías intervenir en un municipio para que las funciones que le correspondían a ellos realizar, incluso con las juntas auxiliares, las realizara el Estado. Y fue lo único que declararon inválido. Pero la ley siguió viva, tan viva que te puedo decir que es una joya como
como acto legislativo, quitando el tema de los complademunes que tanto se dolían los municipios de la oposición. Pues era una ley. Pero no solo los municipios de la oposición, incluso del Partido Revolucionario Institucional, también sentían que se invadía su ámbito. Y no solo eso, el presidente Gurría, que era el secretario de Hacienda, y pues todos estaban molestos con don Manuel. De hecho, lo buscaron, eso lo debe saber. Si me escucha mi Toño Godina, él sabe, porque nos fuimos allá a México y la idea era que don Manuel Bartlett reculara, cosa que jamás iba a hacer, y que el tema de los recursos no iba a haber problema, pero que reculara, y como tú debes entender, después de haber sido aprobada la ley, don Manuel iba a decir, pues sí, reculo y voy a mandar una iniciativa para efectos de que el Congreso analice si abroga o no se abroga la ley. La ley siguió y fue un tema que hizo feliz a don Manuel, porque estuvieron en el debate mediático el Diego durante meses y meses, yo diría que más de un año, y el pleito, pero nosotros pues siempre defendiendo el tema del 115 fracción cuarta inciso B. A ver, ¿quién va a decir que hicimos algo contrario a la Constitución? Nadie. No. Pero era un tema muy espeso, pero sí, complicado. Pero sí rompían definitivamente la división de poderes. No, Paco, porque para eso son las controversias constitucionales. Para decir, bueno, acá se está vulnerando a los municipios, ¿no? Que en el caso fueron muchos los municipios del PAN que se adhirieron a la controversia. Y la corte, pudiendo, yo sé que fueron presionados, pudiendo haber resuelto en contra de nosotros, no podían porque era la propia Constitución. Lo único que dejaron fuera fue el tema de los complademunes, nada más. Y te voy a platicar algo porque es justo decirlo. Cuando yo le pido a mi jefe de asesores, que tú conoces muy bien, uno de los mejores abogados de este país, Ernesto Ramírez, era un fiscalista fuera de serie, y le platico lo que pensábamos hacer, me dice, esa ley ya la tengo. ¿Cómo? Sí, siempre he pensado que hay que hacer las cosas bien, 115, fracción cuarta. Y cuando se la mando a Rocha, llega Rocha y me dice, oye, esto está muy bien. Y le digo, no, momento. Esto lo elaboró Ernesto Ramírez. Pues no, me dice, esto lo elaboraste tú. Y dije, no, pues perdóname, yo no voy a poder. No, porque yo lo que quiero es que Manuel vea qué abogado tiene. Evidentemente, para mí fue un poco duro, aunque te quiero decir, y mi hermanito Ernesto Ramírez lo va a ver, delante de don Manuel le dije, ¿se acuerdan de la ley para el federalismo hacendario? Sí, el que hizo los textos, aquí está, ¿no? Pero bueno, sí la defendí en la controversia, me tocó defenderla con Eliseo Rocha, con Ernesto, y para de contar. Y la demanda que hizo Fauci, que tramitaba también o litigaba el jefe Diego, muy inteligente, la verdad, pues fue una demanda que combatía absolutamente todo. Sin embargo, nosotros nos defendimos en términos de la Constitución y terminó, como te digo, la ley para el federalismo hacendario nunca perdió su vigencia ni su contundencia en cuanto a defender lo que corresponde a cada estado hacer a través de su Congreso, porque el Congreso es el que fija las bases para distribuir los recursos, y gracias a eso pudimos llevar a cabo la distribución de los recursos en todos los municipios sin ningún problema. Pero aprovecho el viaje. Sí. ¿Por qué no, en lugar de haber hecho eso, se toma la decisión de volver a ser municipios más de una junta auxiliar? Bueno, ese es un tema que yo también luché por él, ¿eh? O sea, mira, porque yo creo que, por ejemplo, para Puebla en este momento, más de un espacio de junta auxiliar, más de un... merece ser municipio. Merece ser municipio,
y le daríamos aire y se puede a todos los municipios. Mira, ahorita tú vas a decir algo, voy a traerlo a colación. Es increíble que en España haya comunidades autónomas que tienen pequeños municipios y tú dices, ¿cuántos habitantes tiene? Y te puedo decir, en este municipio tienen Mijas, por decirte, 36 habitantes. 6. En 5, donde nació mi padre 8. tiene 6. Es increíble. Bueno, yo fui presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en nuestra diputación y siempre pedía yo eso, porque había juntas auxiliares que ya merecen ser municipios, ¿no? Digo, La Libertad, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Y políticamente, los que tienen la idea de que hacer una diáspora en el Estado, ¿no? Una gran diáspora con los municipios y tener mucho más número de presidentes municipales, genera corrupción, etcétera, etcétera. Yo no lo veo así, ¿no? Yo no lo veo así. Pero esa idea la comparto contigo, yo la comparto contigo y ojalá. Sí, porque yo esperaba, porque empecé a oír los rumores de que iban a lanzar una ley en este sentido, y yo pensé, pues va a generar, que hubiera sido muy interesante, la creación de nuevos municipios, porque además hay que recordarle a quienes nos ven y nos oyen que el presupuesto de cada municipio se forma por el número de habitantes que tiene. Me estás dando la razón. Ahora bien, tú me estás dando la razón. Y en efecto, en la política que se había negociado entre el PAN y Zedillo, que entregó el poder a Fox, en bandeja de plata. Resígnate. Ahorita vamos a hablar de PRI y de todo eso. En esa ocasión, esa presión fue en lo oscurito, y cuando determinaron llevar a cabo la distribución de los recursos, te lo dicen poco tiempo antes, porque si no hubiera habido un gran debate y no hubo gobernadores. Y te voy a decir que se platicó con muchos gobernadores, lo hizo don Manuel, para que tomara conciencia que la Constitución los respaldaba, pero faltaba algo que pocos tienen. Y ellos dijeron, no, yo no quiero problemas y a mí lo que me diga yo hago. Y dijo don Manuel, pues no, y vamos a aplicar la Constitución. Se aplicó y la ley quedó vigente. Y terminaron después haciendo de la ley, le empezaron a despellejar las normas, y entonces esa contundencia que tenía para que fuera verdaderamente federalista se perdió. Sin embargo, los congresos siguen fijando las bases para la distribución, como lo dice la Constitución, no como lo piensa el presidente ni nadie. Nadie se imaginó que pues el abogado de Bartlett, que era Salvador Rocha Díaz, ministro de la Corte, para mí, y no para mí, para Juan Velázquez y para muchos abogados de altura, el mejor abogado en 60, 70 años, litigante y conocedor y inteligente, brillante y demás, ¿no? Con quien tuve el gusto de formarme y por quien llegué al gobierno de Manuel Bartlett. Y él le dijo, Manuel, pues vamos a tomar la palabra, vamos a luchar por el federalismo, es una ley eminentemente federalista. Y así lo hicimos. No era tanto el problema de las juntas auxiliares que a ti te causan un poco de escozor, pero y a muchos nos dicen, es de que las juntas auxiliares, no, la realidad era un control político. Exactamente, no un control político. Así sí, bueno, sigue siendo un control político. Bueno, pero está en la Constitución, no puedes tú gobernar fuera de lo que te establece la Carta Magna. Estoy de acuerdo. Vamos a otro tema. ¿Sigue siendo priista? Eso es un buen tema. Mira, y ahí tengo los datos duros en los anales. A mí me pide Mario Marín que sea yo presidente del PRI aquí en el municipio, cuando Alejandro Armenta, el hoy gobernador, era presidente del PRI en el estado. Entonces le dije, sí, nada más que voy a hacer lo que yo creo que se deba hacer. Perfecto. Bartlett todavía le dijo a Marín, ¿estás seguro de lo que vas a hacer?
Y Marín, ¿por qué? No sé. ¿Lo vas a dejar en el PRI a él? ¿Estás seguro que te va a hacer caso? ¿Cómo no? Bueno, entonces acá vienen anécdotas muy buenas anécdotas. Había cosas que a mí no me parecían y fuiste testigo, como cuando en el Congreso se votó la ley de mantenimiento de alumbrado público, ¿te acordarás? Todos los priistas estaban atrás de mí. La votación fue en la madrugada y a todos les gritaba yo, no votes, quién sabe qué. Me iba yo y se paraban de donde estaban desayunando. Y me habló el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo, para ordenarme. Y lo voy a decir públicamente porque lo sabe. Le menté la madre. Y después digo, pero es una orden del gobernador, pues dígale que le menté la madre. Me hablan por teléfono, le hablan a Montero, es testigo. Y dice Montero, oye, que le mentaste la madre al gobernador. No. ¿Pero qué no quieren entender lo que tú reclamas? Pues no, el Poder Judicial es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Total, que bueno, que dice el gobernador que votes en contra, pero que no subas. Está bien. Y en el momento que venía, se le iba a dar el uso de la palabra a los mindundis, paleros, salagardas, gerifaltes, chupópteros de la política, y yo me paré y dije, gracias, señor presidente, y me eché un discurso larguísimo. Bueno, entonces, cuando estaba yo en el partido, que tú me preguntas que sigo siendo priista, me daban órdenes ominosas, verdaderamente tristes, Cuando Carlos Mesa viene de un barrio que se llama San Miguelito, pero cuando el barrio no tenía ni calles, de un padre herrero, de un abuelo campesino, de una abuela campesina, etcétera, etcétera, con carencias propias de un joven que crece en un barrio con grandes carencias, ¿no? ¿Por qué vas a apartar tu vista de las gentes que tú conociste, de las gentes que tuviste sufrir? Y entonces aquellas políticas que ordenaban y que no eran para esa gente, pues yo protestaba. Entonces acá viene una anécdota, es buenísima. ¿Cómo te va?, me dice don Manuel. Y le digo, pues no, soy que me lleva la tizna. ¿Por qué? Pues quieren que coma miércoles y que, como que me gusta. Y me contesta con su ironía. Pues mira, no lo hagas. Come mierda y haz como que no te gusta. Y quiere ya como que pues cómetela, pero haz como que no te gusta ella. Bueno, entonces empecé a tener ciertos roces con Mario. Y lo sabe Valentín Meneses, ojalá me contradijera, y lo sabe Mario Montero, y lo saben los particulares, porque había cosas en las que yo estaba de acuerdo, Paco. Y yo iba a ver al gobernador y se las decía en su cara. Entonces me empezaron a prohibir entrar. Y te voy a decir lo que me dijo Valentín. Oye, no, Carlos, no puedes subir. ¿Por qué? Porque le mientas la madre al gobernador. Entonces le digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Sí. Porque veo cosas que te duelen, Paco. Es decir, es como si te las hicieran a ti, no sé si me explique. Entonces, con toda la rabia del mundo, recordarás que fue un aniversario, fue muy famoso, un aniversario del PRI, vino la presidenta del PRI nacional y yo estaba en el Zócalo. Y llegó Rafa Moreno Valle al Zócalo, se sentó conmigo. Entonces preguntaron, oiga, ¿qué hacen si el aniversario del PRI está allá? Y dije, no, yo no puedo estar con un partido que se desliza a la derecha, que ya se mimetizó con el PAN, que miente. Pero usted es presidente del Partido Revolucionario acá en el... Sí, pero aquel PRI de la defensa de los campesinos, de los trabajadores, de los sectores obreros. Aquel PRI que yo conocí, que me tocó a mí por primera vez, le platicaba yo a Alejandra, el haber dado un discurso a los 7 años con el libro de texto gratuito. ¿Tú sabes lo que es eso?
Es una cosa maravillosa. O sea, tus libros, etcétera, etcétera. Bueno, con López Mateos. Cuando se hablaba de México y no de Cuba. Claro. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Y ahorita digo de Cuba, no puedo hablar mal. Déjame poner el dedo en la llaga. No tengo. Porque yo sí viví en Cuba. Y ahorita voy a decir, viví periodos por un tema de salud de mi hijo. Entonces yo iba y me quedaba 15 días, me regresaba, pasaban 2 meses, me volvía a ir a Cuba. Entonces conocí a los cubanos y tengo amigos cubanos que te podría presentar con estudios en Francia, en Inglaterra, en muchas partes. El neurólogo que trató a Carlos sigue viviendo en Cuba. En la época que lo trató, ganaba $9 al mes. Pero bueno, es otro tema. Volviendo al tema, le anuncio me dicen, ¿y qué hace usted con el candidato Rafael Moreno Valle? Y digo, no, pues es mi adversario político, pero pues, se sentó aquí a tomar un café. Y sí, va usted a apoyar a Zavala. Y dije, yo estoy en contra de que en Puebla no se respete a una madre que haya parido a un poblano. Y me dicen, entonces, ¿por qué es chapaneco? No, porque hay muchos poblanos que podrían ser. Ya nos entregaron, hombre. Puta, le dolió a Mario, como no te imagines. Y me fui a Los Sapos a comprar mis chácharas, que después me acusaron porque coleccionaba arte sacro. Y me alcanzó ahí Valentín. Te mando un saludo, mi querido Vale. Y me alcanzó y me dijo, y Carlos, no manches, ¿qué hiciste? Ya le mentaste la madre al partido y voy a renunciar públicamente. No. Y te esperaba, no, estoy aquí comprando cosas. Poco tiempo después, ya para terminar el periodo que me correspondía a mí, que ya le surgía, Además me querían dar un albazo, mi querido amigo Carlos Lastiri y otros más, porque pensaban que yo iba a México y iba a dar un albazo. Yo llegué y entonces, pues tú me conoces un poco, ¿no? Entonces me metí al privado y les dije, ya van a elegir presidente, háganlo porque voy a armar un desmadre. Entonces se arrepintieron, seguí, pero cuando terminó mi periodo, en pleno Zócalo lleno, vi que renunciaba a este PRI que yo no conozco ya, porque yo competí para el PRI en oratoria, en declamación, en muchas cosas, a los 17 años. Cuando Pacheco, tú lo debiste haber conocido, era presidente del PRI. Con Pacheco, sí, como no, perfectamente Pulido. Bien, competí con él a la presidencia municipal. Yo estuve con él, trabajando también, pero cuando él era presidente del PRI. Y entonces yo era un joven que de verdad creía en los valores de los 70. Sí, que de veras creía en los valores del partido. Y que estaba convencido, sin fanatismo. Porque también tengo un hermano que era yunque, compañero de Paredes. Y mi mamá sufría porque salía a las marchas de cristianismo, sí, comunismo no, y las pintas, y iba al cine colonial. Recordarás con las cápsulas de naftalina, y entonces las pisaban porque en una escena de Billy Jack se veía una chichi, una teta. Entonces eso ya era. Y ese hermano iba y lo hacía y se rompía el queso contra quien fuera porque pinches comunistas y bla, bla, bla. Y en el Benavente iban los de la UAB y bueno. Pero yo era totalmente diferente a él. Yo sí creía en el PRI, que te ayudaba, que te llevó luz, que entonces pavimentaban. En ese PRI, con compromiso social verdadero, que si tú hoy me preguntas, te digo, no, tiene muchísimos años, pero déjame contarte algo, porque por ahí va la cosa. ¿Renunciaste o no? Renuncié de viva voz, y renuncié y dije que estaba avergonzado. ¿No te fuiste a otro partido? No, para nada. ¿No seguiste a Manuel en el PT? No, tampoco. Lo seguí como amigo y como abogado de él. Punto. Pero no me fui al PT ni mucho menos, ¿no? Entonces,
Me invitó el PAN, muchos amigos tuyos, amigos míos entrañables, y me invitaron a participar en el PAN, no quise. Me invitaron al PT, tampoco quise, pero me quedé muy decepcionado del PRI. Ahora, quiero tocar este tema porque la pregunta tiene tela y viene al cuento. Recuerdo que estaba Jackson de presidente de la bancada del PRI en el Senado, en el primer Senado. Yo estuve después de 2000. Tú estabas ahí, por supuesto. Y me llevé muy bien con Jackson. Bueno, pues yo no. Y yo llegaba al Senado y me metía a las reuniones privadas con don Manuel. Y Jackson se volteaba, le decían algo y el joven que está ahí, le pedimos de favor que se retire, vamos a tratar temas del partido. Y entonces decía don Manuel, no se retira, viene conmigo y es mi asesor porque yo lo oigo bien. Y Jackson se la comía toda porque imagínate decirle algo a don Manuel. Desde ahí, fíjate bien, desde ahí eran las broncas. Porque si te vas a los anales y a los anales de los debates en ese Senado donde tú estuviste, tú lo viste, Sensacional Senado. Bartlett les mentaba la madre a sus compañeros. Yo recuerdo aquellas... ley Bartlett. Bueno, digo, la ley Televisa. Televisa. Bueno, pues él fue el que luchó contra ella. Pero nadie se acuerda de esto. Él, a su lado, fíjate. Te voy a decir algo. Nadie se acuerda de esto. Yo sí. Y estuve en la madrugada y estuve hasta el otro día y demás. Hicieron aquí, siendo Marín gobernador, una sesión del Consejo Político Nacional para abrir en los estatutos del partido la privatización del petróleo y de la energía eléctrica a las empresas privadas. Que esa era una infamia. Contrariaba la impronta de Díaz Ordaz, de López Mateos, del general Cárdenas, de lo que son las áreas estratégicas que le pertenecen al país y que le tocó a Manuel Bartlett luchar en la CFE como nadie. Y ya te platicaré lo que se logró. Pero bueno, en esa sesión, que me perdone Mario, pero ahí conoces a los amigos. No voy a decir nombres de amigos íntimos de don Manuel, que no los voy a decir porque ya están muertos, pero que don Manuel se dio cuenta de la traición. Hubo gente como Salvador Rocha que estuvo con él, como tu servidor que estuvo con él. Nos mandaron, oye lo que te voy a decir, a la cola, hasta la cola, aquí en el centro de convenciones para que te registraras. No porque fuera Manuel Bartlett y tuviera que registrarse. Era porque a otros senadores ya les habían dado el gafete. Entonces, con mucha paciencia se esperó. Y recordarás que ese Consejo Nacional donde está Beatriz Paredes y se abre los estatutos la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan adquirir energía eléctrica, Manuel Bartlett llega a Tehuacán, y los discursos, pues, tú sabes que era un gran orador, los discursos que pronuncia, no solamente nacionalistas, sino con un peso específico apoyado en la Constitución y en el derecho a la defensa de lo que nos pertenece, generó que todos los consejeros nacionales agacharan la cabeza, otros no supieran qué hacer, pero pudo más el compromiso que tenían con la presidenta del PRI y terminaron avasallándolo, ¿no? Pese a que el discurso que pronunció a las 5 de la mañana en Tehuacán fue que les llamó traidores y dijo que se iban a arrepentir de lo que le iba a pasar al país. Y era priista. Pero qué bueno, Paco, ahorita me estoy acordando, tú eras senador y tú fuiste testigo de las veces que tuvo confrontaciones con el mismo PRI. Desde ahí ya Bartlett ya estaba protestando porque Bartlett era un priista, el priista de aquellos estatutos que le dieron vida al partido y de aquella revolución que mató a cientos de miles de mexicanos, que desde el punto de vista histórico no vamos a discutir, que sería otro tema muy largo para saber si la revolución se consumó o no se consumó, ¿no? Digo, ese es otro tema. Pero
la esencia de ese movimiento social era el rescate, la lucha de lo que te pertenecía, de lo que le pertenecía a la gente más humilde, la educación, algo de lo que estábamos vetados. Digo estábamos vetados porque fíjate cómo serían las cosas. Cuando yo quise estudiar leyes, mi papá me dejó de hablar. Y entonces yo decía, ¿por qué? Cuando mi hermano quiso estudiar ingeniería química, y no te voy a decir que eres mi hermano, bueno, sí te lo voy a decir, me llevo 1 año de edad, pero es el sabio más sabio que has conocido, es un triunfador en América Latina, da conferencias en todas partes como ingeniero químico, es un tipazo brutalmente chingón, perdóneme, y nos dejó de hablar, porque como mi padre había sido plomero, herrero, etcétera, hijo de campesinos, sienten que el hecho de que tú quieras salir adelante está rompiendo un patrón social en donde no perteneces. ¿Cómo es posible que el hijo del plomero, el hijo del herrero, ahora quiere estudiar una carrera, ¿no? Bueno, eso que por lo que luchaban los estatutos del PRI, se han ido perdiendo hasta llegar hasta donde estamos. Ahorita pregúntame si soy priista y te digo, no, soy completamente enemigo del PRI, ahora, de este PRI. Me parece bien tu definición. Ahora yo quiero entrar a un tema que no quiero dejar fuera de nuestro diálogo. Tú te conviertes en abogado externo de la Comisión Federal de Electricidad. Hablaste hace un momento del asunto de la ley en la que Manuel Bartlett puntualmente le decía a los priistas que entregarle la electricidad a los extranjeros nos iba a costar muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que pasó con tu acción como abogado dentro de la Comisión Federal de Electricidad con respecto a este tema? Sí, mira, desde que don Manuel entra, bueno, desde antes tú lo supiste como senador y después volvió a ser por segunda vez senador, y el peligro latente de que fueran escalando en el tema de la entrega y el desmantelamiento de las 2 áreas estratégicas más importantes de este país era evitarlo a toda costa, es decir, evitar que la Comisión Federal de Electricidad o Pemex terminara reducida a empresas privadas, ¿no? Y bueno, de por sí, cuando Manuel Bartlett llega a la CFE, se encuentra con una Comisión Federal de Electricidad devastada, porque todos los contratos que estaban, a mí me tocó estudiarlos, eran contratos no solo leoninos, como lo reiteraba todas las mañaneras el presidente López Obrador. Eran verdaderamente infames para el pueblo de México. ¿Tú tienes idea de que en los contratos estaba establecido que las empresas privadas, hablo de Iberdrola, Fermaca, las que tú quieras, italianas, japonesas, podían tener su generador y conectarse a la red, que es de los mexicanos, a la red eléctrica y generar energía? Pero cuando tú buscas y dices, bueno, ¿y cuánto van a pagar por el tema de la red? De la red que yo estoy poniendo. Del uso de la red. Del uso de la red. No, es como si en tu casa se enchufaran todo el mundo. Todos los vecinos. Todos tus vecinos, y tú pagas la luz y ellos van generando todo. Eso lo teníamos con Luz y Fuerza. Bueno, todo el mundo se conectaba a Luz y Fuerza. Todo el mundo se conectaba a Luz y Fuerza. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues a tratar de ver cómo íbamos acotando estas facultades, estos derechos que les había entregado Peña Nieto en los contratos legados y en los de autoabasto, etcétera, etcétera. Y por más que buscabas, no había una rendija que pudieras defender, porque había una cláusula que decía que en caso de controversia por parte de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa, podías irte al arbitraje. Es decir, caray. Sí, no tenías. Internacional. Hazme favor. Entonces no tenías chance de litigar en tu
en tus territorio. tribunales. Sí. No, vete al arbitraje. Tienes que ir a Inglaterra, tienes que ir a Francia, pero todo preparado para que los laudos arbitrales terminan siendo en contra tuya. Y si los peleabas 3, 4, 5, 6 años, tenías que pagar una millonada en dólares, en dólares de gastos y costas por el juicio. ¿Y cómo logras darte cuenta de eso? Te voy a explicar, mira. Don Manuel, y le agradezco mucho, me invita como asesor de él en lo personal, ¿no? Él en lo personal, y me empieza a pedir que analice yo ciertos amparos de millones de dólares, o sea, tremendamente elaborados, créeme, Paco, por los mejores despachos de Estados Unidos, no de México. Eran amparos que decías, no, mis respetos, era gente especialista en energía, obviamente con despachos en México, que sí había despachos de abogados conocedores, pero eran unas maravillas. Y luego tenías a un juez Fierro, que él conocía de los temas, que se aventó la puntada de conceder la suspensión erga omnes. ¿Qué quiere decir? Contrario a la ley de amparo, que establece que la suspensión que tú pides para un acto de molestia solamente te favorezca a ti. Sí. Es un principio básico, ¿no? Él dijo, no, aquí la suspensión que se le concede a la empresa fulana es erga para omnes. Todos los que tengan bronca y no hayan pedido el amparo ya están protegidos desde este momento, porque la suspensión es una medida cautelar que paraliza el acto que se está reclamando, y esa naturaleza de ese acto, si lo tiene otra empresa, aunque no se haya ido al amparo, ya está protegido. Bueno, te puedes ir a la reclamación. Padre le fue, man. Qué padre estaba el negocio. Estaba padrísimo el negocio. La pregunta que tú me haces, mira, el litigante tiene que ser un ajedrecista, ¿vale? Y yo me considero siempre un tipo hábil para el litigio, porque he litigado toda mi vida. Yo empecé desde mi primer semestre a ir de mandadero a los despachos y lo que tú quieras, pero aprender. Y me considero haber sido el mejor alumno, créemelo, sin estudiar, porque no tenía ni tiempo, ni tenía libros, ni tenía nada, pero me encantaba las clases. Yo llegaba desde las 7 en muchas generaciones. Y digo eso porque bajaban a consultarme y a los maestros me los cotorreaban. Pero bueno, me preguntaste algo importante. Me pongo a estudiar los amparos y siempre hay alguna rendija que te permite utilizar un elemento que sea jurídico, que no sea contrario a la ley, y que entonces lo reclames. ¿Y qué es lo que hice? Dije, bueno, pues la ley se interpreta. Y acá los jueces están, en sus considerados rectores de los fallos, están diciendo que se deben cumplir, fíjate bien, deben cumplir cabalmente los contratos hasta su término. Entonces yo dije, pues hasta su término. Los contratos terminaron en 2023. No uno, 30, 100, 200. Aunque la cláusula pudiera decir que si querías rescindirle, tenías que irte a un tribunal en el extranjero. Le digo, oiga, pues mire, aquí está la solución. Contra la opinión de juristas, grandes juristas que estaban cerca del presidente, alguien un día dijo, con todo respeto para el licenciado Carlos, a quien le tengo mucho respeto, le dijo a don Manuel, me parece que es fuerza innecesaria y rudeza innecesaria, y don Manuel dijo, por eso me gusta, que así es Y entonces confío en él, lo conozco hace muchos años. Ya a solas me decía, ¿estás seguro de lo que me dices? Por supuesto que estoy seguro. Y entonces, yo también lo hubiera dudado, man. Sí, no solo tú, cualquiera. Y créeme, Paco, estabas tú un 1 de enero. Me habla y me dice que no me habla para felicitarme por Año Nuevo. Me habla porque le regalé uno de los días más felices de su vida como funcionario. Porque cuando todos no creían en lo que yo decía que era, vamos a darles la torre, ya se terminaron los contratos, adiós, desconectado de la red eléctrica. ¿Qué pasa con sus generadoras? Se fueron a volar. Ya no podía generar, ¿estás de acuerdo? ¿Y compró la comisión algunos de esos?
Ay, qué bien sabes. Bueno, acuérdate que no quiero decir que haya sido por eso, pero poco después de eso, porque nosotros teníamos la razón. Aquí me estás diciendo que hasta que terminen, ya terminaron, ¿no? Y me estoy ajustando a lo que tú me estás diciendo. Sí, pero no es el caso, ¿no? Pues, entonces dirímelo en un tribunal. Y no iban a aguantar un año o dos en los tribunales, ¿estás de acuerdo? Bien. No lo iban a aguantar. Y cuando descubro esta situación, le digo, todos los que están alrededor de ellos se van a ir cayendo. Y así fue, se cayeron. Y cuando se caen, poco después, no quiere decir que por mí, Iberdrola negocia la venta de las generadoras y el presidente feliz de la vida porque obtuvimos un 54% ya del control de la energía. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente la infamia de Peña Nieto, plagado y sometido a los intereses de Estados Unidos, como fue Salinas, como fue Zedillo y Fox y todos los demás, bueno, ni se diga, tenían el compromiso de responder a lo que ellos necesitaban. Y te estoy hablando de todos los tejanos que vendían el gas, la molécula de gas, que nos vendían los ductos, que nos los construían, etcétera, etcétera. Pues lo que quería era continuar en ese escenario de competencia. El artículo 28, hoy reformado gracias a que se aprobó la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, se regresó al estado en que estaba la Comisión Federal de Electricidad y Pemex mucho antes de Zedillo, porque quien empezó con esta actitud entreguista fue Carlos Salinas de Gortari, aunque no lo crean. Pero imagínate tú un estado que tiene la rectoría de las dos áreas estratégicas más importantes como es Petróleos y la CFE, que tenga que ser uno más de un mercado impresionante y que exista un programa que se llama Ronda Cero, que te acordarás, era una especie de rifa donde te toca y tu estado mexicano, ahí vas en esa ronda. Y a mañana también, porque lo que hacían es entregarse al primero, al segundo, al tercero, al que querían. ¿Cómo podía un estado convertirse en una especie de particular y competir contra una empresa común y corriente y que los jueces o que el juez y luego el colegiado te dijera, te jorobas, maestro, y la corte principalmente? Nos daba unos palos terribles por el tema de la competencia. Entonces, estábamos compitiendo como Estado contra las empresas privadas, ¿no? Algo que me parece verdaderamente absurdo. Hoy ya se logró que el tema de la competencia no existe en ese sentido, que la rectoría la tiene el Estado mexicano y vamos balanceando poco a poco las cosas. Carlos, con lo que me acabas de contar, en el año 2000, sentados curul con curul, Manuel Bartlett y un servidor, yo le decía que la Comisión Federal de Electricidad debiera de permitir que otros actores generaran electricidad. En aquel tiempo era muy incipiente todavía los paneles solares y sí, claro, los reguiletes y demás, pero se fue consolidando. La energía limpia. La energía limpia. Al final de cuentas, yo le decía a él que yo estaba de acuerdo que la distribución de la luz no podía ser de otros más que de la propia Comisión Federal de Electricidad. Del Estado. Pero que los actores, los diferentes actores que intervinieran en la generación de electricidad, valía la pena que se quedaran, que estuvieran. Ni siquiera se pensaba en ese momento que estuvieran. Fueron años posteriores cuando empezaron. Pero nos inundaron, Paco. Pero no solo eso, sino que me parece que con esto que acabas de decir, que además encontraste la manera para que de golpe y porrazo se pudiera cambiar, la pregunta sigue siendo la misma que le haría yo a Manuel y ojalá tenga la oportunidad de platicar con él.
Te voy a decir nada más por qué la vas a atender. Porque tengo que ser justo. Yo era secretario de Gobernación y tenía expresiones, pues digo, no de odio ni mucho menos. Pues, ese hijo de tal por cual, Carlos Mesa, hacia Paco Fraile. Entonces, don Manuel me decía, a ver, ¿de qué te molesta? ¿Por qué te emocionas? No, porque tal por cual. Fíjate, él está en su papel, me decía. Pero te voy a decir algo. Es el único panista que respeto. Porque para mí es el único panista inteligente, mesurado, pero político. No veo otro panista. Eso te lo digo de verdad, ¿eh? Y me lo decía no una vez. A veces que me ponías un traspié al joven imberbe y secretario que estaba desamparado en ese momento por la ausencia de su gobernador. Recuerdo cuando me animas y me dice, oye Carlos, vamos a entregar los libros de texto gratuito acá enfrente de Palacio y hacemos un espectáculo entregando los libros. Y yo dije, ay, qué buena onda del Paco que me está invitando. Se le ha hablado y le digo, oiga, voy a entregar los libros. Espérate, ¿por qué vamos a hacer un evento padre? No, fíjese que Paco Fraile, no, mándalo a la goma, con esas palabras. Y yo dije, pinche Paco, cabrón. Yo pensé entre mí. Y te dije, oye, no va a poder ser. Híjole, pues ni modo, mano, quién sé qué. Pero como esas cosas, pues las hacías siempre con respeto. Nunca fuiste un tipo violento. Siempre un tipo con muy buen discurso, pero lo que te digo, cosa que reconocí porque venía de Manuel Bartlett. Ese es político. Le decía, oiga, y Ana Tere es muy buena oradora. No, Fraile es político. Ese para mí hay que respetarlo. Y te respetaba, tan es así que yo te vi 1000 veces hablar con él de Manuel y con una gran confianza porque él también te lo permitía, ¿no? Claro, o sea, claro. Se llevaban muy bien, porque eran políticos avesados, vaya. Uno era, pues, chavo, joven, a lo mejor no solo inexperto, sino pasional, que eso a veces no es bueno en la política. Un político no tiene que ser pasional, ¿no? Sino pierde. Carlos, muchísimas gracias. No, al contrario, se me fue rápido. Quería tocar algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en España, que es de tus padres y que está pasando con Vox. Y tiene algo que ver con eso. Vox es un partido de ultraderecha. El PP, el Partido Popular, que encabeza Núñez Feijóo, Santiago Abascal, el Vox, y Pedro Sánchez, el presidente, etcétera, etcétera. Ahorita está un gran debate por el tema del la palabra que no por se lo de permitía, Palestina, ¿no? Por lo de Palestina, que no se permitía. Pero te quería tocar algo que tiene que ver con la poblanidad. Yo sigo mucho el tema de la política allá en España y entonces les llaman yunques y dije, ¿cómo? Yunques, ¿no? Hasta que, sin querer, a alguien se le ocurrió decir, la palabra yunque fue acuñada en México, pero no solamente en México, en Puebla. ¿Te acuerdas de los yunques en Puebla? Yo estaba en el Benavente y era muy común pasar un papelito. Esto es increíble, ¿no? Pasar los papelitos a las 7 en el Jet. ¿Te acuerdas del Jet, de la 25? Sí, cómo no. Entonces, pues eran las reuniones crípticas de la ultraderecha poblana. Entre ellos ya te dije de un hermano. Entonces le decía, hablando del hermano, un hermano protestó contra don Manuel porque me había pervertido y tal. Le mandé una carta terrible. Y pues, entonces él la leyó y le digo, yo estoy súper apenado. No le decía lo que no te puedes imaginar. ¿Por qué no hicimos excepción en su caso y se le expropió? Entonces me fue a ver y le dije, no, acá no hay nada de eso. Acá a todos les toca igual. Entonces me decía, mira, en una familia numerosa está el pianista, el artista, el hippie, la actriz,
el otro, hasta un pinche panista. Paco, para mí fue un placer, lástima que se me fue esto rapidísimo. Que quede pendiente el tema de don Manuel, porque hablé con él y le platiqué que te encontré. ¿Qué dice? Le digo, no, pues lo recuerda muy bien y bla, bla, bla. No, es buena persona este cuate. Le digo, ¿quiere una entrevista? Primero voy a entrevistar a bien, dile que sí. Y yo lo tengo que ver la próxima semana. Entonces le voy a decir, oiga, me voy a México, ponemos el Zoom, ¿cómo se llama? El iPad o lo que sea, para que tengas la entrevista y platiques con él. Con muchísimo gusto. Me va a encantar. Hay muchas cosas que hablar con él. Uy, qué cosas no van a platicar ustedes. Pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Amigos, ustedes que nos siguen en las redes de Conversaciones con el Pastor, con Paco Fraile, recuerden que hay que seguir bien y de buenas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias, Paco. Una gran oportunidad para platicar con un amigo de muchos años y con un hombre brillante y un panista verdaderamente congruente. Esa es la palabra. Aunque se enojan muchos de mis amigos, pero sí lo puedo decir. Gracias. Al contrario, mi querido Paco.